amabilidad de acompañarme con su Biblia al Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículo 43. San Juan capítulo 8, versículo 43. Vamos a leer entonces la palabra en el nombre del Padre, del Hijo, con la dirección, la unción del Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor. Está hablando Jesucristo y está hablándole a los judíos y dice: ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vuelvo a repetirlo: ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Amén. Vamos a orar una vez más para poner este tiempo en las manos del Señor. Dice entonces Juan 8, versículo 43, una pregunta: ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Este mensaje le he puesto un título. El título es El llamado de los siglos. El llamado de los siglos. Permítame empezar este mensaje mencionando una noticia que se hizo viral en los últimos días, en las últimas semanas, que quizá la vimos en televisión, la leímos en internet, porque quiero utilizar esa noticia que seguramente la gran mayoría de nosotros o todos pudimos escucharla en algún momento, para traer un mensaje de la palabra como un ejemplo de lo que pasa en nuestra vida espiritual, como una especie de parábola contemporánea. Hace algunas semanas, acá en Medellín y en muchas partes de Colombia, especialmente en Antioquia, estuvo lloviendo mucho, las carreteras se inundaban, hubo grandes tempestades, vientos, derrumbes, pero hubo un caso que seguramente nos conmocionó a muchos de nosotros cuando escuchamos la noticia, y es que acá en la ciudad se llenó, por las lluvias intensas, empezó a llenarse los deprimidos, que son calles que bajan el nivel, están por debajo del nivel normal de las calles. Por lo tanto, las hace algo peligrosas porque se van llenando de agua cuando hay grandes o lluvias muy fuertes. Entonces, en uno de estos deprimidos, el que llaman el de los músicos, parece así que le pusieron ese nombre porque en cierto momento unos músicos perdieron la vida allí, se ahogaron, se llenó de agua y vimos la noticia de que había un hombre que en un carro Audi de alta gama, una camioneta muy costosa, y cuenta seguramente las personas que estaban allí cerca, que este hombre quiso pasar por este lugar que estaba inundado, pero muchos testigos cuentan que le hicieron señas, que le advirtieron que no pasara por ahí, que estaba peligroso, que estaba muy lleno de agua. Pareciera ser que este hombre, confiado en la marca de su carro, un carro Audi costoso, una camioneta, se confió en su vehículo, en su propia autosuficiencia, y quiso cruzar por la vía que a legua se notaba que había un riesgo, pero él confió en su instinto, en sus propias opiniones, se confió en la marca de su carro y pasó por este lugar que estaba inundado. El carro se bloquea por la entrada del agua, el sistema eléctrico o electrónico, entonces ya no pueden abrir las puertas. Tristemente también tenía vidrios blindados, y lo que sirvió para protección en su momento sirvió también para su muerte, porque no pudieron abrirlo, no pudieron romper las ventanas, y él y la mujer que iba acompañándole perdieron la vida inundados. Pero yo quisiera señalar, era el momento en que
al parecer este hombre fue advertido del peligro. Se le hizo un llamado, se le hizo una advertencia, pero hizo caso omiso a la advertencia. No solamente él vio el peligro, que era evidente, quiso cruzarlo, sino que también recibió la advertencia de personas que habían por el lugar, pero hizo caso omiso a la advertencia. En la historia nos damos cuenta también de otra gran tragedia. Si yo les menciono el nombre Titanic, seguramente se nos viene a la mente la gran catástrofe por allá en los 20 de este gran transatlántico, que también tuvo o fue advertido. Habían otros barcos, el Carpathia, el Libertad y otros barcos que estaban cerca del Titanic. Ellos vieron los icebergs y ellos se telegrafiaban pasándose la advertencia. El Titanic, según las últimas investigaciones más recientes que se han hecho, se dieron cuenta de que recibió la advertencia, pero hicieron caso omiso a la advertencia. No disminuyeron la velocidad, posiblemente confiados en que iban en el barco, hasta la fecha, más poderoso, más grande, más moderno del mundo. No hicieron caso omiso a la advertencia, no redujeron la velocidad, aunque el peligro era inminente. Los barcos que iban cercanos al Titanic telegrafiaron: hay iceberg, hay una cortina de iceberg, tengan cuidado, pero hicieron caso omiso a la advertencia, y todos conocemos la historia. Hasta el día de hoy es una de las grandes catástrofes que recordamos en el momento. Y les cuento estas dos historias que de alguna manera se relacionan porque son como parábolas contemporáneas. ¿Qué tienen en común? ¿Y qué tienen en común con nosotros? Primero, recibieron la advertencia, recibieron el llamado, pero olvidaron, hicieron caso omiso de ese llamado, de esa advertencia. Y confiaron más en sus propias opiniones, en sus propias fuerzas, en lo poderoso de sus instrumentos, más que en las advertencias que habían recibido. De la misma manera, Dios a lo largo de la historia está haciendo un llamado, está haciendo una advertencia. Por eso el título, el llamado de los siglos. Infortunadamente, el hombre no ha querido recibir ese llamado y esa advertencia que Dios está haciendo a lo largo de los siglos. Permítame ir por un momento al libro de Amós, del profeta Amós. Acompáñeme conmigo al libro del profeta Amós para enfatizar esto que estoy mencionando. Cómo los seres humanos recibimos advertencias, recibimos el consejo, pero no lo ponemos por obra, sino que más bien lo rechazamos. Miren lo que pasó con el pueblo de Israel. Vamos a leer, vamos a tener como texto guía, como texto base, Juan capítulo 8, pero vamos a ir mirando algunos otros versículos, en este caso el libro del profeta Amós, capítulo 4, versículo 6 en adelante. Miremos la advertencia que hace el Señor al pueblo de Israel con el profeta Amós. Dice: os hice estar a diente limpio en todas vuestras ciudades, y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos, pero no te volviste a mí, dice el Señor, Jehová, el Señor. O sea, les permitió pasar por un momento de hambre para que ellos en su necesidad reconocieran y volvieran al Señor. Pero ¿qué dice el Señor? No se volvieron a mí. Versículo 7. También os detuve la lluvia, muy importante para una economía basada en la agricultura, 3 meses antes de la siega, e hice llover sobre una ciudad, sobre otra ciudad no hice llover. Sobre una parte llovió, y la parte sobre la cual no llovió se secó. Y venían 2 o 3 ciudades a una ciudad para beber agua, y no se saciaban. Con todo, no os volviste a mí, dice Jehová. Entonces después hizo pasar hambre, sequía, y ni aun así buscaron al Señor. Versículo 9. Os herí con viento solano, con ortiga, con oruga. La langosta devoró vuestros muchos huertos, vuestras viñas, vuestros higuerales.
y vuestros olivares, pero nunca os volviste a mí, dice Jehová. Envié contra vosotros mortandad tal como en Egipto, maté a espada a vuestros jóvenes, con cautiverio a vuestros caballos, e hice subir el hedor de vuestros campamentos hasta vuestras narices, mas no os volviste a mí, dice Jehová. Os trastorné como cuando Dios trastornó Sodoma y a Gomorra, y fuisteis como tizón escapado del fuego, mas no os volviste a mí, dice Jehová. Por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel, y porque te he de hacer esto, prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. Y más adelante en el capítulo 5, me parece muy bonito como el Señor los exhorta, les hace el llamado, dice, pero así, 5:4, pero así dice Jehová a la casa de Israel, buscadme y viviréis. Ahí está el llamado de los siglos que el Señor le hace a la humanidad a través de la historia. Búsquenme para que vivan, buscadme y viviréis. Pero el Señor no solamente se queda allí, sino que si pasamos al versículo 6, el Señor repite su llamado, dice, buscad a Jehová y vivid. No sea que acometa como fuego a la casa de José y la consuma sin haber en Betel quien la pague. Voy a saltar al versículo 8, dice, buscad al que hace las Pléyades y el Orión, y vuelve las tinieblas en mañana y hace oscurecer el día como la noche, el que llama las aguas del mar y las derrama sobre la faz de la tierra. Jehová es su nombre. Y si saltamos al versículo 14, dice, buscad lo bueno y no lo malo, para que viváis. Versículo 15, aborreced el mal y amad el bien. Entonces vemos cómo el Señor a su pueblo le ha hecho ese llamado, le ha hecho esa advertencia y ese llamado de los siglos. Lo ha hecho con el mundo entero y también lo hace con su iglesia. El Señor sigue a través de la historia diciéndonos, buscadme y viviréis, búsquenme y vivan. Buscad a Jehová para que viva. Volvamos entonces al capítulo 8 de Juan. Aquí el Señor Jesucristo está haciendo la misma llamado, el mismo mensaje a su pueblo. Dice, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Hace la pregunta y él mismo responde, porque no pueden escuchar mi palabra. Entonces el mundo, aquí el pueblo de Israel, el pueblo judío y el mundo entero está cerrando sus oídos, su corazón al mensaje del Señor, a esa llamada, a esa advertencia del Señor. Entonces, pareciera ser que estamos como este hombre del auto, confiando en nuestras propias fuerzas, en la potencia de un vehículo, en nuestras riquezas, y no escuchamos la advertencia tan clara ni estamos viendo el panorama. ¿Cómo es posible que viendo el peligro tan inminente de unas aguas enfurecidas que se van llenando, yo decido tomar la decisión, y aunque escuche las advertencias de las personas que están a mi alrededor, sigo por mi propio camino, sigo por mi propio pensamiento, sin escuchar la advertencia? Y así el Señor está preguntándonos, ¿por qué no entienden mi lenguaje? ¿Por qué no pueden escuchar mi palabra? ¿Y será que nosotros, el Señor también nos está hablando, nos está diciendo, permanezcan en mí, comprométanse conmigo, búsquenme a mí, pero nosotros estamos más bien no escuchando el mensaje, cerrándonos a las palabras del Señor? ¿Por qué el Señor entonces hace esta pregunta? Yo quisiera entonces, para entrar en materia, que vayamos unos versículos antes para ver por qué el Señor hace esta pregunta y hace esta declaración tan fuerte, porque no podéis escuchar mi palabra. Y vayamos nosotros también preguntándonos si nosotros también estamos en ese escenario que no queremos escuchar la palabra del Señor, porque el Señor una y otra vez nos habla, nos exhorta, a través de la historia envía a sus ministros, sus profetas, sus siervos, a que prediquen la palabra, pero parece ser que a lo largo de la historia el ser humano toma siempre la misma actitud de rechazar el lenguaje del Señor, la palabra del Señor, para seguir sus propios caminos, sus propias ideas, sus propios pensamientos.
Vamos al capítulo 8, versículo 31. Dice la palabra del Señor. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Entonces ya se nos presenta un panorama, un escenario y unos actores. Están en Israel. Jesús está hablándole a los judíos que habían creído en él. Entonces es importante tenerlo en cuenta. ¿Quién es el público a quien está dirigido? Los judíos que habían creído en él, y es Jesús el que está hablándoles. Y les dice: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y yo aquí quiero hacer énfasis en tres palabras que me parecen importantes: permanecéis, mi palabra y discípulos. Entonces quiero detenerme un momento allí en estos tres términos. El término que se utiliza para permanecer, ya lo hemos hablado en alguna otra ocasión, es meno, significa quedarse en un lugar, quedarse en un estado o en una relación dada. Pero no es solamente permanecer de una manera estática, sino que es permanecer de una manera dinámica. Ya voy a explicarlo. Significa también morar, persistir. O sea, permanecer en un lugar persistiendo, no es estático, sino, por ejemplo, a pesar de las dificultades, de los obstáculos que pueda presentarse en el camino, yo permanezco y persisto a pesar de los obstáculos. También significa retener, esperar, pero también significa vivir o morar. Entonces, cuando el Señor dice: si vosotros permaneciereis en mi palabra, está diciendo el que mora, el que vive mi palabra, el que practica mi palabra. Como el Salmo 91 que dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Note que el texto dice el que habita, el que mora, el que vive, el que permanece. No dice el que visita, el itinerante que va de vez en cuando, sino el que permanece al abrigo del Altísimo. Ese es el significado que tiene aquí el término permanecer. Entonces, no es el visitante, sino el que vive. Entonces, el discípulo verdadero, porque aquí podemos inferir que se habla de que el que permanece en su palabra es verdadero discípulo, es verdaderamente mi discípulo. O sea que podemos decir que hay creyentes que no son verdaderos. Si hay verdaderos, podemos inferir que también hay creyentes falsos. Entonces dice: el verdadero discípulo permanece en mi palabra. Entonces el que es discípulo verdadero permanece en el Señor. El que simplemente es un creyente superficial, que es un visitante ocasional, simplemente es itinerante. Cuando tiene necesidad, cuando tiene problemas, angustia, entonces visita al Señor, pero el discípulo verdadero, genuino, permanece. El discípulo verdadero vive una vida de oración. El que es visitante, creyente superficial, simplemente ora ocasionalmente, cuando tiene la necesidad. El discípulo verdadero vive la palabra, pero el creyente superficial visita ocasionalmente la palabra, por lo tanto no se alimenta. Por lo tanto, el discípulo verdadero es fiel porque permanece, pero el creyente superficial que visita de vez en cuando no es fiel, sino que tiene una fidelidad a conveniencia. Entonces, yo soy fiel cuando me conviene, y cuando quiero seguir mis propios caminos, pues entonces ya soy infiel. Yo quisiera hacer un énfasis mayor en este término, y Juan tiene dos momentos donde hace un énfasis muy marcado en el término permanecer. Uno es en Juan 15, más adelante, cuando Jesús está hablando en la última cena con sus apóstoles. Juan 15:4, miren lo que dice, y miren, noten el énfasis tan marcado que hace Juan en este evangelio. También en la primera carta, él hace un énfasis también muy marcado con este término. Dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid,
tampoco vosotros, sino permanecéis en mí. En ese versículo ya se ha mencionado 3 veces el término permanecer. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y lo echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Entonces miren cómo en estos pocos versículos se mencionan 11 veces la palabra permanecer. Entonces, volviendo aquí a Juan 8, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Entonces el que permanece, como vimos en Juan 15, es aquel que madura y que da fruto. El que no permanece, entonces no crece, porque no se está alimentando del Señor, de su palabra, como el pámpano de la vid, por lo tanto se marchita y no da fruto. Entonces miren todo lo que el Señor les está diciendo aquí a los judíos que habían creído en él. Si vosotros permanecieis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Muchos creen hoy en día, si uno sale a la calle, le pregunta a la gente si usted cree en Dios, seguramente muchos dirán: sí, yo creo, yo soy creyente, yo tengo una relación personal con Dios. Muchos hoy en día creen, pero pocos permanecen. Muchos creen, pero pocos permanecen. Pocos se aferran a la palabra del Señor. Ahora, ¿qué sigue diciendo el texto? Si vosotros permanecéis, ¿permanecer en qué? En mi palabra, dice el Señor. Entonces no es cualquier tipo de permanencia. El hermano Leo, que hoy no lo veo, estuvo hablándonos hace varias semanas atrás sobre el celo equivocado. Si lo recuerdan, tomó uno de los textos de Pablo, creo que fue en Romanos, y habló sobre el celo equivocado. Un texto que me decía que los israelitas tenían celo, pero era un celo equivocado, pero porque no era un celo por la palabra de Dios, sino por sus propias tradiciones. Entonces muchos pueden permanecer, pero no en la palabra, sino en sus propias tradiciones, en sus propios rituales, en sus propias filosofías, ideas, pensamientos. Quisiera que vayamos por un momento a Mateo capítulo 7, un texto conocidísimo que lo mencionamos mucho, 7:21, para ilustrar esto que estamos hablando. Dice Mateo 7:21: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces yo les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Note la respuesta de estos hombres que no permanecieron en la palabra, sino en otras cosas, quizás en sus propios rituales, tradiciones, filosofías, pensamientos. Y miren lo que dice: Señor, profetizamos o predicamos en tu nombre. Segundo, echamos fuera demonios. Y tercero, hicimos muchos milagros. ¿En qué permanecieron estos hombres? Simplemente en hacer unos rituales externos. Pero miren, note que no dicen: Señor, en tu nombre nosotros fuimos transformados, en tu nombre nosotros nos arrepentimos, en tu nombre nosotros cambiamos nuestro carácter y lo amoldamos al carácter de tu Hijo Jesucristo. ¿Cierto que no dice eso? Dice: no, profetizamos. ¿Profetizaron qué? Tampoco lo dicen.
Puede ser que hayan profetizado la palabra y no la vivieron, o puede ser que profetizaron sus propias ideas, sus propios pensamientos, sus propias filosofías. Pero mi note que no dice: Señor, nosotros nos arrepentimos en tu nombre, nosotros, nuestro carácter fue transformado, nosotros buscamos la santidad y la imagen de tu Hijo Jesucristo. No, simplemente permanecieron en unos rituales externos. ¿Me estoy haciendo entender? Entonces, volviendo aquí a Juan, capítulo 8, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra. Entonces, recordemos lo que es permanecer: es morar, es vivir, es persistir, es retener la palabra, es vivir en la palabra, es esperar en la palabra, morar en la palabra, quedarse en la palabra. Entonces no es en rituales, no es en tradiciones, no es en nuestras propias opiniones o filosofías o pensamientos, sino el discípulo verdadero es el que permanece en la palabra del Señor. Creo que está claro hasta ahora. Y por eso el Señor, entendemos que el Señor le haya dicho a estos otros hombres: muchos me dirán en aquel día, Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos rituales externos, pero no permanecieron en la palabra del Señor. Una palabra que nos exhorta a la santidad, que nos exhorta a ser cada día como Jesucristo, que nos exhorta a que nuestro carácter sea transformado, sino que simplemente hicieron unos rituales externos, pero nada de cambio de vida. Si permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Tercer término que... bueno, antes de pasar al tercer término, tengo acá que hoy en día, así como el Señor le dijo a estos hombres, nosotros como iglesia cristiana hemos adoptado formas que parecen cristianas, pero que están alejadas de la palabra del Señor. Entonces, nosotros debemos permanecer en la palabra, no en esas formas que parecen palabra de Dios, pero que no están en la palabra. Algunos ejemplos: el que se ha llamado movimiento de la fe, cuando oran o cuando se predica, muchos dicen: decláralo, decrétalo y consíguelo, ¿cierto? Algo que a todas luces no está o no se encuentra dentro de la palabra del Señor. Otros dicen por ahí: pacta con el Señor, como una forma de manipular a Dios, diciendo: si quieres algo, entonces pacta, como si el Señor se pudiera manipular con algo de dinero. Bastante iluso pensar de esa manera, algo que no está tampoco en la palabra. Otros convierten el libertinaje en la gracia, entonces dicen: Jesucristo ya pagó por el pecado, entonces no hay pecado, por lo tanto puede vivir su vida de cualquier manera, convirtiendo así la gracia de Cristo en libertinaje. Y otros predican tradiciones, filosofías humanas. Entonces vemos cómo hoy en día no estamos permaneciendo en la palabra, sino que permanecemos en rituales, pensamientos, tradiciones, filosofías que vienen de los hombres. Por eso la exhortación es a permanecer, pero ¿dónde? Permanecer en la palabra, morar en la palabra, vivir en su palabra. ¿Me estoy haciendo entender? Ahora entendemos por qué el Señor Jesucristo le dijo a su pueblo una palabra que sigue siendo muy vigente: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Porque ellos seguían rituales, tradiciones humanas, y el texto sigue diciendo: porque enseñan como palabra tradiciones de hombres. Pero la exhortación es a que permanezcamos en su palabra, no en nuestras propias ideas, filosofías, pensamientos o tradiciones humanas. Ahora sí, entonces vamos al tercer palabra que les había dicho: seréis verdaderamente mis discípulos. El término discípulo viene del griego matsetes. Me parece muy interesante lo que vi como definición del término. Dice, bueno, aunque el término es muy amplio, yo aquí saqué 3 aspectos que me parecieron interesantes. Discípulo es aquel que sigue de cerca. Entonces,
¿Por qué dice aquí Jesús? Si permanecen en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. O sea, discípulos verdaderos, genuinos, el que sigue de cerca. Pero hay creyentes que siguen de lejos. Discípulo, el que sigue a su Señor, a su Maestro de cerca. Implica una relación más estrecha que la mera instrucción. Entonces el creyente superficial, que no es creyente verdadero, que no permanece, que no es fiel, que podríamos llamarlo es un pseudo creyente, un falso creyente, sigue de lejos al Señor, al Maestro, y no tiene una relación estrecha con el Señor, sino que simplemente tiene una información académica, intelectual. Pero el creyente verdadero va más allá de una mera instrucción, de una información académica, sino que tiene una relación con su Maestro. Entonces lo sigue de cerca, tiene una relación estrecha con su Maestro, y el discípulo es un imitador de su Maestro, no solo uno que aprende, sino que imita al Maestro. Entonces lo sigue de cerca, tiene una relación estrecha y lo imita a su Maestro. Esa es la diferencia entre un discípulo verdadero, genuino, y alguien que simplemente es un creyente itinerante, ocasional, visitante, que no permanece, sino que es itinerante, visitante. Estoy haciendo entender, ¿vamos bien? Vamos a ver qué sigue diciendo el texto. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. O sea que los que no permanecen verdaderamente en su palabra, serán creyentes, pero no son discípulos verdaderos. Ese que tiene una relación con Cristo, que imita al Señor y que lo sigue, pero lo sigue ¿qué? De cerca, lo sigue de cerca. Y sigue diciendo el texto: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Libres de qué? El mismo texto lo responde más adelante, cuando ellos le preguntan: Señor, linaje de Abraham somos, jamás hemos sido esclavos de nadie, ¿cómo dices tú que seremos libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Entonces, si somos verdaderos, permanecemos en su palabra, somos verdaderos discípulos, esos que lo seguimos de cerca, que lo imitamos, que tenemos una relación personal con él, vamos a conocer la verdad, y esa verdad nos hará libres del pecado. El término conocer aquí es el término en el griego ginosko, que hemos mencionado mucho, que va más allá de una mera información académica, intelectual, sino que tiene que ver con una relación. Conoceréis la verdad, aquí el término verdad es aletheia. Sabemos que ¿quién es la verdad? Jesucristo. Él dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Si tenemos esa permanencia en la palabra, somos discípulos genuinos, vamos a conocer, a tener esa relación personal con la verdad, y la verdad, Jesucristo y su palabra nos harán libres del pecado. Ahora bien, aquí yo quisiera hacer como una acotación, y es que usted se imagina o dimensiona lo que el Señor Jesucristo está diciendo aquí: conoceremos la verdad. Seguramente nosotros hemos leído esto de manera superficial, rápida. Sí, eso dice el texto, lo sabemos de memoria, pero a veces creo que no dimensionamos todo lo que encierra esta frase. El mundo entero anda en tinieblas, dice la Escritura que cada uno anda en sus propios caminos, pero nosotros tenemos el privilegio de conocer la verdad. O sea, dimensiona lo que eso implica para nuestras vidas. Aunque muchos andan en la mentira, en el engaño, en el error, nosotros tenemos la oportunidad de conocer y de relacionarnos con aquel que es la verdad y su palabra. Yo creo que a veces nosotros como iglesia no dimensionamos lo hermoso, lo bonito, la bendición tan grande que tenemos de haber sido escogidos para el conocimiento pleno de la verdad. En el mundo, dicen los sociólogos, dicen que en el mundo actualmente hay como una batalla cultural por la verdad.
Les pongo algunos ejemplos. Yo creo que de alguna manera es cierto. Creo que hay una lucha cultural por la verdad. Traigo a colación algunos ejemplos. Hoy en día, bueno, ¿la verdad qué es? Pues hay una verdad biológica, científica, bíblica. Estoy tomando un ejemplo. Cuando dice Dios creó varón y hembra, los creó. Una verdad bíblica, biológica y hasta científica, ¿cierto? Varón y hembra. Lo hizo con la naturaleza, lo hizo con el ser humano. Pero hoy en día el hombre está negando esa verdad. Dice, bueno, yo me autopercibo un gato, un perro, mujer japonesa de 15 años. Entonces el mundo le está diciendo a esa persona, usted se autopercibe de determinada manera. Bueno, biológicamente, científicamente usted es un hombre de 50 años, pero se autopercibe como mujer de 15 años. Listo, entonces usted es una mujer de 15, japonesa, listo, japonesa también. Oriental, listo, oriental. No tiene ojos rasgados, pero usted se autopercibe eso, entonces usted es eso. Y muchos escenarios en el mundo están en ese escenario. Por eso dicen algunos sociólogos que estamos en una batalla cultural, y yo añadiría algo más. Yo diría que nosotros como cristianos sí estamos en una batalla universal por la verdad. Por eso dice Judas, les exhorto a que combatan ardientemente por la fe que fue dada una vez a los santos. Pero ese combatir no es que nosotros nos armemos como el ELN, la guerra, no, sino con pasión vivamos el Evangelio y comuniquemos y presentemos el Evangelio. Que cada vez que se dé la oportunidad prediquemos la palabra, compartamos la palabra, pero que vivamos la palabra. Por eso hay una batalla universal por la verdad. El enemigo está engañando al mundo, les abre diferentes caminos, escenarios. El que le gusta lo místico, entonces el enemigo le presenta el espiritismo. El que le gusta lo paranormal, entonces el enemigo le presenta que espíritus, que espantos, para que se vaya por ese camino. Los ovnis, entonces para que esté por el camino de los ovnis y extraterrestres. El que le gusta el pecado, entonces les abre tabernas, entretenimientos, discotecas. El enemigo entonces tiene al mundo engañado y le da al mundo lo que quiere tener. Pero nosotros, dice el texto, conoceremos la verdad y esa verdad nos hará libres. Entonces miren la bendición y la responsabilidad tan grande que tenemos en nuestras manos, el hecho de nosotros poder conocer la verdad. Ayer estaba escuchando una entrevista que le estaban haciendo al pastor Miguel Núñez. Entonces el entrevistador le hacía una pregunta, preguntas muy incisivas, y le preguntaba, pero es que hay muchas religiones en el mundo, todos dicen tener la verdad, ¿por qué los cristianos? Y casi que se deja entrever por ahí como si dijera la palabra, son tan arrogantes. No lo dijo así, pero lo dio a entender de manera sutil, que dicen que ustedes son los únicos que tienen la verdad. Entonces la respuesta de Miguel Núñez fue algo así como, estoy parafraseando, dijo, sí, hay muchas religiones, plantear muchos caminos, pero solamente hay una revelación. O sea, hay muchas religiones que salieron de la mente de los hombres, mitos y filosofías humanas. Aún la ciencia, dijo él, aún la ciencia también pretende, los académicos pretenden tener la verdad y la razón. Pero lo cierto es que si bien hay muchas religiones, hay solo una revelación que Dios dio al hombre, y fue Jesucristo. Entonces la relación de Dios fue progresiva. El ser de Dios se manifestó a través, ya lo hemos hablado, a través de la creación, a través de la conciencia, a través de las tablas de la ley, nos habló a través de sus profetas, pero la gran revelación de Dios vino con Jesucristo y hoy la tenemos consignada en su palabra. Entonces muchos profesarán hoy en día tener la verdad, pero lo cierto es que hubo una revelación, y esa revelación de la verdad de Dios fue por medio de Jesucristo. Esa es la enorme diferencia, y por eso es que dice acá el texto, conocerán la verdad y la verdad os hará libres. Y sabemos que esa verdad es Jesucristo, su palabra, y nos hará libres. ¿Libres de qué? Del pecado. Y aquí viene una parte difícil, y por eso creo que el Señor les dijo,
permanezcan en mi palabra. Porque cuando nosotros conocemos la verdad, vivimos la verdad y predicamos la verdad, ¿qué es lo que pasa? La hermana Nidia lo dijo de manera coloquial, se nos vienen con los taches arriba, pero es una realidad. El mundo que quiere seguir sus propios caminos no va a aceptar la verdad del Señor. Si usted le dice a ese hombre que se cree una mujer japonesa de 15 años, usted no es una mujer ni es japonesa, ni tiene 15 años, la verdad es que usted es un hombre de más de 50, entonces empiezan a decirnos racistas, discriminadores, cómo no tienen empatía, Dios es un Dios de amor, ¿cierto? Prejuiciosos, y entonces empieza el mundo a rechazar al cristianismo, a rechazar al cristiano, rechazar el evangelio, porque el evangelio predica una verdad que confronta, que exhorta, que nos mueve del error, que nos saca del error y que nos exhorta a negarnos a nosotros mismos. El mundo que quiere seguir en sus placeres, en su entretenimiento, en sus propias filosofías y cosas, odia la verdad de la palabra, porque la verdad confronta, exhorta, corrige, redarguye, reprende y nos invita, o más que nos invita, nos da el mandato de negarnos a nosotros mismos para tomar la cruz de Cristo y seguir por la puerta estrecha y el camino angosto. Entonces, por eso dice el Señor, el que permanece en mi palabra, a pesar de las dificultades, a pesar de la oposición, a pesar de la persecución del mundo, aquí el Señor dice, el que permanece en mi palabra, este será verdaderamente mi discípulo. Conocerá la verdad y esa verdad lo hará libre. El término libre, acá yo quise, porque el mundo prefiere una mentiras que calmen su conciencia, a una verdad que confronte su vida, ¿cierto? Por eso debemos estar preparados para el odio y la persecución del mundo. Y el Señor dice que nosotros debemos amar aún a nuestros enemigos y perseguidores. Y dice, conocerán la verdad y la verdad os hará libres. ¿Qué es esto de que la verdad nos hará libres y libres del pecado? Yo lo saqué con esta frase que alguna vez escuché, que es ser libres y libres del pecado. Es odiar el pecado que antes amábamos. Y es amar la verdad y la santidad que antes odiábamos. Eso es ser libres, y es odiar ese pecado que antes amábamos y amar la palabra, amar la verdad, la santidad que antes odiábamos. Entonces, es ser libres del pecado, negarnos a nosotros mismos. Y aquí el Señor, más adelante, les está diciendo, o les está hablando una verdad incómoda a los judíos. Sigamos leyendo lo que dice el texto. Le respondieron, linaje de Abraham somos, o sea, descendientes de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo, y aquí el Señor les presenta como una especie de ilustración, de ejemplo, de parábola. El esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre, haciendo la distinción entre quién es hijo y quién es esclavo en una casa. Así que si el hijo, hablando de sí mismo, os libertare, seréis verdaderamente libres. Si el hijo no nos libertara, entonces vamos a ser esclavos del pecado, y el esclavo no queda en la casa para siempre, sino que es echado. Sé que sois descendientes de Abraham, dice el Señor, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Y aquí vemos claramente cómo el mundo se cierra claramente frente a la verdad. Jesucristo les está exponiendo la verdad de su palabra, y ellos ¿qué querían hacer? Matarlo. De hecho, al final tomaron piedras para apedrearlo y matarlo. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído
cerca de vuestro padre. Respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús le dijo: si fueras hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado que la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Miren lo que dice el Señor. Jesús entonces les dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido. Pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Y miren lo que esta verdad incómoda pero necesaria, la que el Señor les dice a los judíos: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. O sea, el texto, dicho de esta manera, este relato, esta narración, quizás no nos deja entrever muchas cosas, pero usted se imagina, o sea, solamente imaginémonos el escenario. El Señor Jesús está hablando con los judíos, dice el texto que aquellos que habían creído en Él. Entonces hay una multitud de judíos, Él les está predicando la palabra, y en cierto momento Él les dice: ustedes no son hijos de Abraham, porque las obras de Abraham harían, no son hijos de Dios, ustedes son hijos de vuestro padre el diablo, porque las obras del diablo quieren hacer. ¿Usted se imagina lo que es decirle eso a un judío? O sea, usted se imagina el crujir de dientes, el odio, las miradas. O sea, por ahí hay un dicho que dice que si a las miradas mataran. O sea, usted imagínese las miradas de los judíos en ese momento cuando Jesús les dijo: es que ustedes no son hijos de Dios, son hijos del diablo, porque las obras del diablo son las que ustedes quieren hacer. Mentira, me quieren matar a mí. Usted se imagina la rabia que pudieron sentir en ese momento. Pero Jesús tenía que decirles una verdad incómoda en ese momento, pero una verdad necesaria, a pesar de que él sabía que se estaba ganando la persecución y el odio de ellos. Pero les estaba diciendo la verdad. Eran hijos del diablo porque estaban haciendo las obras del diablo. No eran hijos de Dios porque no estaban haciendo las obras de Dios, ni estaban recibiendo a quien de Dios había salido, es decir, a su Hijo Jesucristo. A pesar de que habían visto sus milagros, a pesar de que les estaba predicando la palabra, a pesar de que Jesucristo había cumplido con todas las señales proféticas que anunciaban su llegada, ellos se resistían a creer la verdad de la palabra y en la verdad de Jesucristo. Se resistían. Por eso hoy también podemos entender por qué Pablo le dice a Timoteo: porque vendrá un día que no soportará la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos apartarán el oído de la verdad y se volverán a las fábulas, a los mitos, a la mentira. Se volverán a la mentira. Por eso acá pregunta el Señor: ¿por qué no entienden mi lenguaje? Porque no pueden escuchar mi palabra. Y así anda hoy en día el mundo, cerrando sus oídos, cerrando el corazón al mensaje de los siglos, a esa advertencia que hace el Señor. La pregunta es: ¿estamos nosotros en esa misma condición? ¿Estamos cerrando nuestros oídos al lenguaje del Señor? ¿No queremos escuchar su palabra? ¿O queremos escuchar su palabra para ponerla por obra, para vivirla? Y como dice aquí el Señor: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Estamos siendo verdaderos discípulos del Señor, hijos de Dios, o hijos de esa otra figura oscura de la historia? Buena pregunta para esta mañana. ¿Recuerdan el título? Un llamado que el Señor sigue haciendo a través de toda la historia, y es un llamado que aún sigue haciéndonos hoy en día, a que lo busquemos para que vivamos. Dice el Señor: buscadme y viviréis.
ese es su lenguaje. Un lenguaje que nos llama al arrepentimiento, que nos llama a buscarlo a Él, que envió a su Hijo Jesucristo para rescatar a la humanidad del pecado. Entonces el Señor, ¿por qué tiene que decir acá? Porque no pueden escuchar mi palabra. ¿Será que nosotros como iglesia también nos estamos resistiendo a escuchar el lenguaje y la palabra del Señor? Si eso es así, la exhortación es a que seamos verdaderos discípulos del Señor, permanezcamos en su palabra, tengamos esa relación personal con Él, lo sigamos de cerca y imitemos a nuestro Maestro. Entonces vamos a orar en esta mañana ya para terminar. Que no nos pase lo que les pasó a los del Titanic, a este hombre que tristemente falleció porque no prestó atención a las advertencias, aunque pudo ver el peligro con sus ojos y otros le hicieron el llamado. El Señor a nosotros también nos está haciendo llamados continuamente al arrepentimiento, a que nos comprometamos con Él, a que lo busquemos a Él, a que vivamos para Él, a que permanezcamos en su palabra y seamos verdaderamente discípulos del Señor. Entonces no cerremos nuestros oídos y nuestro corazón a ese llamado que el Señor nos está haciendo todos los días, y aún desde el púlpito cada 8 días el Señor nos exhorta al compromiso, a vivir para Él, a pasar tiempo con Él, a que renunciemos que nos neguemos a nosotros mismos para vivir para su gloria, para su honra y su alabanza. Entonces vamos a orar para terminar con una palabra de oración.